Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx y bueno, pues por todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de Unión Continental Latinoamérica, UCL. Y bueno, pues el día de hoy me acompaña Iván Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos que nos ven a través de 724MX y a través de UCL. Bienvenidos, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y sus dispositivos. Y también comentarles que tenemos nuestro teléfono de WhatsApp para que puedan hacernos llegar todos sus comentarios, críticas, sugerencias y, por qué no, también nos recomienden algunos temas que quieren que estemos conversando y analizando en este cronómetro 2020. Y el teléfono es el 55 65 05 10 37 para la República Mexicana y para el resto de América Latina y Estados Unidos. Recuerden que es el 52, es más 52, le agregan un 1 y después el teléfono 55 65 05 10 37. David, pues déjame comentarte que esta semana ha sido verdaderamente bastante complicada en muchos aspectos y más cuando hemos tenido conocimiento de situaciones que tienen que ver con el ámbito electoral aquí en el país y nuevamente pues esta situación de agresiones a la prensa. Alguien, un reportero, mientras estaba haciendo el mandado, se encontró con una brigada de jóvenes del partido en el poder que estaban solicitando credenciales de elector para anexarlos a una lista precisamente de las vacunas. Ese era el pretexto para solicitar sus datos. Sin embargo, ocurrió que este reportero, al ver esta situación, pues se le hace fácil sacar su teléfono y empezar a tomar video, de empezar a solicitar dentro del trabajo que es, pues comentarios sobre lo que están haciendo, y lo único que recibió fueron empellones, un golpe, y esto pues derivó precisamente en 2 denuncias, una ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, la FEPADE, y otra ante el Instituto Nacional Electoral por agresiones y actos anticipados de campaña. Pues se tiene que explicar exactamente por qué están haciendo estas personas están realizando este tipo de actos, porque recordemos que las personas pueden llegar a vacunarse, ahorita es por edades. Los adultos mayores pueden llegar a vacunarse, a llegar a los centros de vacunación, a las carpas donde se les vaya a aplicar la vacuna, y no es necesario que presenten su credencial de elector. Así es. Entonces, así es. Aunque esta es la identificación oficial que el gobierno mexicano ha adoptado precisamente como cédula de identidad para todos los que son ciudadanos mayores de 18 años, pues en este momento no es necesaria precisamente para esta situación de la vacunación en contra del COVID-19. Entonces, pues ahí queda esto en el registro y vamos a ver en qué deriva toda esta situación, porque como bien señala, podría tratarse de un acto anticipado de campaña y las autoridades federales no están solicitando este documento de identidad para la aplicación de la misma. Así es, gracias, Iván. Pues justo yo creo que es uno de los puntos interesantes, sobre todo, pues estas dificultades que se van a empezar a ver ahora, ya que se va acercando cada vez la jornada electoral. Oigan, el día de hoy invitamos a Verónica Reynolds Reyes, porque pues queremos hablar sobre economía y ella es nuestra experta en cuestiones de economía y de finanzas. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación. Oye, Vero, y fíjate que te invitamos porque pues el panorama se ve bastante interesante, a veces bastante preocupante, sobre todo porque fíjense que de acuerdo al Banco Mundial, la economía mexicana se va a recuperar de la caída prevista del 9% durante 2020 a un crecimiento en 2021 de 3.7%. La mejora económica será gracias a las exportaciones que vamos a tener de nuestro país hacia Estados Unidos y a que existe una menor incertidumbre sobre la aplicación del renovado acuerdo comercial
entre Estados Unidos y Canadá y obviamente México. Se indica que las actividades secundarias tendrán una recuperación más dinámica, entre ellas obviamente pues encontramos a lo que es la manufactura, la minería, la construcción y la generación y distribución de energía eléctrica y de gas. Sin embargo, obviamente, pues también aquí tenemos que señalar que el comercio y los servicios son hasta el momento los sectores más golpeados por las restricciones y el confinamiento que nos ha traído la pandemia de COVID-19, SARS-CoV-2-19, y pues imagínense nada más, ambos sectores aportaban cerca del 65% del Producto Interno Bruto mexicano y daban empleo a 6 de cada 10 trabajadores. Se espera que obviamente con el proceso de vacunación la recuperación se pueda ir concentrando más en el turismo, en la industria restaurantera y la hotelería. También servicios recreativos, culturales y deportivos pueden ser algunas de las industrias que puedan ir empezando a dinamizar cada vez más la economía. Sin embargo, también aquí hay otro detalle, el incremento en los precios energéticos está impulsando una inflación en esta primera mitad de febrero, lo cual, bueno, ya estamos a la segunda mitad de febrero, la última parte, porque fíjate, se ubica en 3.84% anual y, por supuesto, es una diferencia con el 3.74% de la quincena pasada, de acuerdo con la información que dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente, habría que señalar también como un detalle en términos de la economía. Fíjense que la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a esta aprobación que ya hizo el Congreso para reformar la ley de la industria eléctrica ha encendido los focos rojos entre diversos inversionistas extranjeros, quienes señalan violaciones al Tratado de Libre Comercio o al TEMEC y, por supuesto, se preparan para llevar posibles litigios internacionales que aseguren sus inversiones. Recordemos en este sentido que, bueno, pues México había asignado en los acuerdos de París, pues obviamente su compromiso para que en 2024 el 35% de la energía generada fuera limpia y, pues obviamente con la reforma propuesta por la Secretaría de Energía, se parece que podrían encarecer combustibles como la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel. Y todos estos conceptos de los cuales estamos hablando, Vero, pues obviamente plantean un panorama difícil en términos económicos en esta etapa ya de inicio del año en México 2001. ¿Cómo ves el primer acercamiento, Verónica? Pues mira, realmente, efectivamente lo que hemos estado viendo en estos últimos días o últimas semanas es ajustes a las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Para este año y también para el próximo. Pero la mayoría de estas, si ustedes se fijan, están realmente ligadas más bien con lo que puede venir de afuera, que es especialmente la recuperación, por supuesto, está de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, más que porque de verdad se esté dando o se piense que va a haber una recuperación del mercado interno. Entonces, pues también ahí hay que ver, ¿no? Justamente de dónde va a venir y ver los números realmente fríos, ¿no? Como tú dices, efectivamente el Banco Mundial acaba de modificarla hacia la, pero también lo hizo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? También lo llevó al 3.5 y efectivamente a esto se debe por lo que se puede esperar de Estados Unidos y también de Canadá, ¿no? También procedente pues del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues bueno, ahí lo que nos sigue pegando justamente es, como a muchos países en distintos grados, es la pandemia, sobre todo porque en México, bueno, como en muchos países también, se ha cerrado el comercio, las pymes, que es el principal generación de empleos, también se han visto extremadamente afectadas. Y la verdad es que tampoco hay programas que estén permitiendo ayudar justamente a las pymes a que no cierren o a que no corran a sus empleados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vemos también un factor al que no hay que perderle de vista durante todo el año. Dime, Justo en este momento en el cual estás hablando de las pymes y de todas estas empresas, Vero, que justo son pequeñas y medianas industrias,
o inversionistas, obviamente que, bueno, pues tienen desde pues una paletería, una papelería, que tienen obviamente empresas que pueden ser un poquito más medianas y que pueden tener fortalecimiento. Pues lo cierto es de que donde les pega más es en el aspecto de servicios, ¿no? Y por supuesto, el gobierno, al no tener un programa que les haya pedido recuperar y los ha dejado literal al garete, a que ellos vayan resolviendo esto, pues hacen precisamente que el desempleo se vaya obviamente profundizando, y quien va a rescatarnos pareciera ser que de este problema económico, pues no necesariamente tiene que ver con la política pública interna de México, sino más bien con la política que está dando económica, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que como siempre va a jalar al resto de la economía mexicana, y que bueno, pues esto sobre todo se va a centrar en cuestiones de manufactura y por supuesto en alguna parte de sectores, por ejemplo, como el automotriz, que sí es muy importante, o algunas piezas que estén relacionadas precisamente con las necesidades que quiere la industria norteamericana. Iván Moreno. Mira, David, ahorita lo que he escuchado de lo que han estado comentando, me llama mucho la atención, principalmente porque si ahorita mencionas del exterior, que del mercado nacional, esto de alguna manera cobra relevancia porque también han salido informes en donde existe una recuperación completamente asimétrica de la economía mexicana, y esto es más por regiones y también por ciertos sectores que llevan incluso a algunas calificadoras internacionales a colocar el crecimiento de México, dicen algunas que podrían ya alcanzar el 5.5%, y que lo que ha señalado la Secretaría de Hacienda, que es este 4.2 de mejoramiento económico, o sea, un alza en la economía para lo que resta de este año, pues lo ven incluso hasta como catastrófico. Sin embargo, me llama demasiado la atención cómo es posible que estemos hablando de estos números cuando lo que hemos venido observando ha sido incrementos, lo vamos a poner en pesos y centavos, no en porcentaje, ¿sí? Hace un mes todavía costaba un tanque de gas de 20 kilos, estaba costando 420 pesos y ahorita está en 460 pesos en promedio. 490. Entonces, imagínate, ya subió, y es que esto también va por sectores, David, porque recordarás que durante un bastante tiempo estuvimos observando la fluctuación de los precios de la gasolina. Ahorita ya el precio promedio es en 20 pesos con 80 centavos, pero en algunas otras regiones está llegando a costar hasta 21 pesos el litro de gasolina de 82 hectanos, que es la Magna, como aquí en México la llamamos la gasolina magna o verde, ¿sí? La que es más costosa, y también el diésel está teniendo un mayor incremento, pero aquí la situación es hasta dónde vamos a poder aguantar este tipo de alza de precios, ¿sí? Porque no estamos observando que se esté congelando ningún precio, que quede estable, y sin embargo, estamos hablando de que hay un aumento en el desempleo, pero también un aumento de empleos con menores salarios o con disminuciones salariales. O sea, de estar escuchando comentarios de la gente de que se quedó alguien en su puesto de trabajo, aceptando ya, en un principio aceptó la mitad del sueldo y ahorita todavía le vuelven a reducir el sueldo. Entonces, salarios de 4,000 pesos, que no es lo que estaban ganando estas personas, con eso están subsistiendo. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría todo esto si no se logra tener un programa que pueda estabilizar a estas empresas? Porque lo único que les estaban dando era 1 o 2 rentas para poder subsistir, no cerrar, y sin embargo no tenían ganancia estas pymes. Oye, los famosos 25,000 aquí pesos, van ¿no, a Verónica? que tomar en cuenta. Oigan, bueno, pues en lo que recuperamos a Verónica Reynolds, que tenemos fallas ahí en el internet, Iván, pues fíjate que uno de los temas que yo creo que también hay que señalar en este término económico, pues tiene que ver también con la inflación. Fíjate que a finales de diciembre del año pasado, la inflación estaba ya en 3.15. Y esto, bueno, pues de alguna forma, pues para algunos representaba una tasa baja,
Sin embargo, bueno, pues obviamente cuando llegó la cuesta de enero, y obviamente pues hay que pagar los servicios, hay que pagar el predial, la tenencia, todo lo que se tiene que reorganizar, los seguros, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante este paro que tenemos, este paro laboral, este paro de productividad en términos económicos, bueno, pues esto hace precisamente que, bueno, pues las familias tengan pues una situación como mucho más complicada. Y bien lo señalabas hace rato, Iván, o sea, desde elementos energéticos como puede ser el famoso tanque de gas, hasta la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación y la canasta básica, pues eso también está obviamente presionando a las familias, sobre todo en el ámbito en el cual, bueno, pues nos encontramos, sobre todo la cuestión del desempleo, ¿no? Que ha estado creciendo tanto y que, como bien decías hace rato, pues tiene que ver precisamente con esta forma en la cual, bueno, pues el ciudadano común se las tiene que arreglar justo para poder sortear esta situación. No nada más eso, David, hay que entender un punto clave en esto. Tenemos el problema ahorita en este instante, donde los patrones, los dueños de las empresas, pequeña, mediana, grande, no tienen el flujo de efectivo completo. Así es. Para poder hacer frente a la parte más costosa de su empresa que pueda ser, o puede ser, más de las veces es la nómina, el salario que tiene que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tocamos esta situación del empleo, que sería tema específico para un programa, actualmente habíamos hablado en su momento de trabajos precarios, pero ahora cuando hablamos de pobreza laboral estamos hablando de que el trabajador no está recibiendo lo suficiente para poder hacer frente a sus gastos cotidianos. Entonces, ahorita no están, creo que apenas sobreviviendo, no están subsistiendo. Entonces, podemos voltear a ver que hay situaciones, por ejemplo, estos comentarios en donde se quedó en el trabajo, le habían cortado el trabajo a la mitad y estaban ofertando esta vacante, le estaban ofertando en 6,000 pesos, y esto es un caso real, ¿sí? Le estaban ofertando una vacante en una escuela por 6,000 pesos para un administrativo, pero estaban negociando con la persona que estaba ocupando ese puesto para que se quedara a trabajar. Y la persona se quedó a trabajar por 4,500 pesos. O sea, ofertaba una vacante en 6,000 pesos, pero lo que le tiraban era que la persona se quedara por menos del sueldo, que ya estaba recibiendo la mitad del sueldo cuando empezó la pandemia. De ese tipo de negociaciones salariales y contractuales estamos observando en este momento. No es culpa del patrón, el patrón tiene que tratar de que sea viable la empresa, pero cuando tenemos estas situaciones, David, y de repente escuchas que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados pues está aprobando un dictamen, una minuta de proyecto de decreto para reformar el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en México en materia de salario mínimo, en el que se está proponiendo que se garantice el salario por encima de la inflación. Tenemos ahí un pequeño problema en este instante. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, está de alguna manera esta carrera inflacionaria en donde tú decías 3,15% en diciembre, más más la inflación acumulada con la cuesta de enero, resulta que para el mes de enero de este año tenemos una inflación del 6,1%. ¿Esto qué significa? Un incremento porcentual en diversos artículos. Esto, ¿cómo lo vemos? Ahora cuesta pasta para la ropa o jabón para la ropa 31,4% más. El café aumenta 17,2%, el arroz 11,6%, chiles en lata 7,1%, el pan de caja 5,9% y el aceite para cocinar 5,4%. Y estos son solamente algunos indicadores. ¿Qué significa esto en la realidad? Que aunque te garanticen un salario superior, tienes que ir gastando más de ese salario para acceder a una canasta básica mínima que te permita vivir. Y eso multiplícalo por el número de personas que componen tu familia. Hoy en día, a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, estamos
gastando 53 pesos más por familia para acceder a una canasta básica. Ahora, esto Y una también canasta es básica, cultural. pero de la más mínima. Sí, Estamos hablando vegetales, ni siquiera estamos hablando de que pueda adquirir carne o así es. carne Ni suficiente. cárnicos, ni pollo, ni pescado, y eso obviamente hace que la familia, bueno, pues se vea restringida, sobre todo en este tipo de acceso a la canasta básica. Porque aquí eso es lo importante, fíjate que ese es uno de los puntos que yo creo que ahorita que regresemos con Vero, tenemos que plantearlo, porque de pronto se habla muchísimo. Recordemos, vamos a decir, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquellas épocas, en la era neoliberal, se habló muchísimo de la macroeconomía. Se habló muchísimo de estos elementos que tenían que ver con el comercio internacional, que tenían que ver con las grandes transnacionales, que tenían que ver con las fábricas, que tenían que ver obviamente con estos acuerdos donde, bueno, pues se requería gente especializada, donde obviamente había un gran cúmulo de productos, de servicios, de materia prima, de mano de obra mexicana, que bueno, pues estaba siendo utilizada justo para poder tener este nivel exportador. Recordemos que México se mantiene todavía dentro de las 15 economías más importantes del mundo, Iván. Y esto, de pronto, bueno, pues puede sonar muy rimbombante, puede sonar muy interesante, inclusive, por ejemplo, lo que es el índice para mantener la flotación del peso, el libre cambio entre el peso y el dólar, y bueno, pues de alguna forma, pues se había mantenido, ¿no? Este deslizamiento ha sido, dentro de todo, bastante cuidado, hemos tenido suerte en que, bueno, pues la macroeconomía se siga manejando desde el Banco de México, que sigue siendo una institución autónoma, que obviamente ha tomado las propias decisiones más allá del gobierno. Y esto, bueno, pues de alguna forma, muchas veces nos preguntamos los ciudadanos normales, los ciudadanos comunes, bueno, ¿y aquí qué hacemos? O sea, ¿bajo qué circunstancias esto nos va a permitir irnos ajustando a cierta realidad? ¿Cómo vamos a ir visualizando esa visión macroeconómica? Pues al contexto que tiene que ver con nuestro bolsillo, Iván, porque sin duda Pero la macroeconomía puede ir muy bien, pero si no tenemos para comer o no tenemos para pagar los servicios suficientes, ahí empezamos a tener un hueco en el bienestar social. el problema, David, no es la macroeconomía. El problema en sí mismo no es la economía, porque esto es una cuestión de variables aritméticas. El problema es cómo se traduce eso en una cuestión financiera y una sanidad financiera. El ciudadano común, le hablas de economía, y aunque le digas la economía significa, pues, el quehacer de la casa, el cuidado de los recursos de la casa, aquí el problema es cómo se lo traduces y qué beneficios pueda tener uno con otro. Y eso es lo que no se ha logrado ni siquiera explicar, y mucho menos se ha traducido en un bienestar precisamente para la familia, en donde existen hoy en día alternativas para poder aprender esas finanzas personales y que te puedan explicar cómo aprender a gastar, porque ese es el gran secreto, tanto de la economía como de las finanzas. Yo aprendí con una persona durante mi trabajo como reportero en una estación de radio, que además él decía como eslogan, no tiene más dinero el que gana más, sino el que sabe cómo gastarlo, y eso implica capacidad de ahorro. Cómo la persona hoy en día, una persona hoy en día, no tiene esa capacidad de ahorro. Eso es lo que estamos enfrentando, y eso es lo que también, de alguna manera, cuando uno enfrenta la realidad, dice, ¿de qué me sirve saber 5 o 6% de qué me estás hablando? Si le traducimos hoy a la persona, hoy gastas más de 50 pesos, casi 55 pesos más que hace 2 meses para poder vivir, eso sí lo entiende. Pero también estas personas entienden, oye, gasto en servicios, ¿por qué? Porque los niños tienen que acudir a la escuela, yo tengo que trabajar, gasto más en energéticos, en la luz, gas, porque tengo que vivir, tengo que comer, tengo que preparar alimentos, y así así ellos van replicando, la sociedad va replicando, y además va cuestionando en ese proceso cómo están las cosas. Y el problema es que si nos dicen hay una disparidad, una recuperación asimétrica, a mí que me expliquen qué es eso. Yo tal vez puedo entender, en algunas zonas hay una recuperación más rápida, quizá porque las condiciones lo permiten en esta crisis sanitaria, pero en otras
como en las ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que son las más importantes del país, no por especial las demás, pero, o sea, ahí las condiciones cambian, porque hay concentraciones humanas que tienen que controlarse precisamente frente a esta situación sanitaria y que impide el desarrollo de las actividades económicas. Entonces es una situación, David, en donde estamos de alguna manera entrampados, y el gobierno, y por otro lado, empresarios, ni se ponen de acuerdo, están en pugna, y en medio, nuevamente, nos encontramos los ciudadanos. Vamos los ciudadanos, Iván. Oye, pues de esto y más vamos a seguir platicando, amigos, amigas. Este es Cronómetro 2020. Estamos aquí platicando Iván Moreno, y estaba en un ratito, esperemos recuperar la llamada porque la verdad era bastante interesante lo que nos estaba diciendo nuestra experta en cuestión de economía y finanzas, Verónica Reynolds. Así es que bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Amigas, esto es Cronómetro 2020, estamos ya de vuelta y bueno, parece que estamos ya por recuperar el enlace que teníamos con Vero Reynolds. Vamos a ver si ya lo podemos recuperar, Iván Moreno. Esperemos, David, en lo que ella se incorpora y nos da respuesta precisamente a la pregunta que yo le hacía. Pues, David, esta situación de la economía en nuestro país da mucho de qué hablar, da mucho de más, y más que de qué hablar, de qué pensar hacia lo que buscamos en un futuro, en donde podamos establecer estas coincidencias antes que seguir observando las diferencias. Pero estamos en un momento electoral, entonces ahorita que Verónica se incorpore con nosotros, quizá podamos tener un poco más de luz precisamente sobre esta situación. A ver, parece que ya lo vamos teniendo. Vamos, Iván. Un poco en cuenta también el comentario que nos acaba de hacer Iván sobre el alza de los energéticos, especialmente de la gasolina y del gas LP. Esto también tiene mucho que ver con los precios internacionales, no es algo que esté únicamente pasando en México. Tomemos en cuenta que el año donde empezó la pandemia, ahí hubo una baja muy importante de los precios. ¿Se acuerdan que estuvo reuniones para ver sobre generar menos petróleo y demás? Bueno, ahora se está viendo un aumento a nivel internacional, lo que también está pegando lógicamente pues en la economía de México. Y esto pues también está llevando, como también tú decías, ¿no? Después de pagar un cilindro en 400 pesos, pues ahora hay lugares en donde ya cuesta hasta 550 pesos. Y todo esto viene pegando también, volvemos a lo mismo, a todas aquellas pymes, especialmente chicas, que se dedican, no sé, que tienen un restaurante pequeño en su casa y vender panes. Efectivamente es necesario o es muy urgente tener un programa de apoyo, pero de un apoyo verdadero por parte del gobierno, no estos 2,000 pesos que les están dando de vez en cuando, 5,000, ¿no? Si hace falta realmente un programa o un esquema que ayude a las pymes de verdad, no con estos pequeños apoyos que se les dan por una vez y que de verdad no sirven absolutamente de nada, ¿no? O sea, ni siquiera para una persona que se dedica a hornear galletas en su casa y venderlas afuera. ¿Hacia dónde vamos? Pues de verdad es que de no existir este tipo de programas o esquemas como se ha visto en otros países, independientemente de si son economías de primer mundo o no, pues la verdad es que solamente este crecimiento que vamos a tener podría ser un rebote justamente de lo que se da en Estados Unidos, de lo que se da en Canadá, y además también volvemos a lo mismo. El año pasado tuvimos una caída muy importante en el crecimiento. Acuérdense que también puede ser un rebote. Es también un efecto aritmético y no es porque realmente también estemos creciendo demasiado, ¿no? O porque de verdad la economía se esté recuperando per se y esto esté permeando en la población. Entonces, pues bueno, necesitamos justamente un programa, ¿no? Oye, Vero, y justo fíjate que estábamos hablando sobre esta falta de inversión que hay por parte del gobierno mexicano, bueno, pues en sectores que pues tengan que ver sobre todo con los empresarios. Parece ser que el gobierno mexicano ha estado visualizando a estos empresarios mexicanos pues más bien como enemigos, sino como aliados.
cuando sabemos perfectamente que el sector empresarial mexicano puede jugar o debe de jugar un papel realmente importante, sobre todo en la construcción y en la reconstrucción de un país como México, ¿no? Sobre todo tan golpeado por una serie de situaciones que, bueno, pues están ligadas sobre todo con este aspecto de la pandemia. En ese sentido, ¿tú ves algún tipo de acercamiento real? ¿Tú crees que las inversiones se vayan a quedar en México por parte de inversionistas extranjeros? Sobre todo tomando en cuenta, y esto es un tema que quiero irme después, que tiene que ver precisamente con el asunto de la industria eléctrica. Ves que se acaba de aprobar esta ley y esto, bueno, pues finalmente no nos preocupa tanto la energía eléctrica en términos domésticos, porque finalmente es una energía que de alguna forma está respaldada por el gobierno. Los apagones han sido, bueno, pues con afectaciones más bien hacia la industria y no necesariamente hacia la población. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo ves esta lucha permanente que hay precisamente entre el sector público y el sector privado? Efectivamente, bueno, no es algo nuevo. La verdad es que a lo mejor ahora lo estamos viendo muchísimo más claro, derivado de la pandemia, ¿no? Pero si se fijan, o sea, desde que inició esta administración, sí ha habido un cierto distanciamiento, aunque el sector privado de alguna u otra manera ha tratado de acercarse al gobierno, ha presentado alguna que otra propuesta desde antes, después de la pandemia, y estas propuestas pareciera que no han sido escuchadas, ¿no? Acuérdense también, en evidencia había un enlace entre el sector privado y el gobierno, y este enlace al final del día pues terminó renunciando porque pues no veía hacia dónde ir, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, nuevamente el sector empresarial se ha acercado nuevamente al gobierno, o sea, ha pedido citas, hemos visto uno que otro desplegado en periódicos, hemos visto entrevistas, ¿no? Con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial en fin, ¿no? Pero efectivamente vemos que el gobierno siempre ha visto esta parte empresarial como enemigos. O sea, no olvidemos esta frase cuando dijo que si tenían que quebrar, pues que quebraran, ¿no? O sea, que no iba a haber un apoyo por parte del gobierno o salvarlo, ¿no? Como se dio en algunas otras administraciones. Entonces, bueno, pues el sector empresarial está viendo como hacia dónde ir, ¿no? O sea, cómo poder salvaguardar pues ahora sí que su empresa, sus inversiones, y estamos empezando a ver efectos negativos también en esto, ¿no? Más allá de las pérdidas de empleo, efectivamente, había empresas que tenían planes de inversión y que se han visto detenidos o que en su caso ya está cancelados, ¿no? No perdamos de vista también los reportes trimestrales que están ahí, pues reflejando un poco lo que ha sido la pandemia y esta falta de apoyos que les digo. Sobre el sector energético, pues efectivamente también ha sido una lucha constante ahí de hacia dónde va lo nuevo y hacia dónde no, y pareciera que este gobierno está quedando fuera de todo lo nuevo que se está viendo a nivel internacional, ¿no? Y que aparte lo ve como algo que no, efectivamente no, o no es rentable, o no es bueno, o nada más en México se va a utilizar para explotar al país y para hacer ricos a los de afuera y no en beneficio del mercado interno, ¿no? Efectivamente, el gobierno a lo mejor no se ha detenido a ver que existen cláusulas en el Tratado, bueno, ya no es Tratado de Libre Comercio, perdón, en el TEMEC. Es el TEMEC. El TEMEC, que protege este tipo de inversiones, ¿no? Pues no nos asombra que más adelante justamente veamos estos juicios internacionales, estas demandas en contra de México a nivel internacional y salidas de empresas importantes también del sector energético, ¿no? Del país. Y aparte está aumentando el riesgo país de México. Está siendo un país donde ya no es, o pareciera que está dejando de ser seguro para invertir, donde ya no sabemos si las políticas que se están aplicando ahora van a seguir siendo las mismas de mañana o van a seguir teniendo efecto el día de mañana. Si se fijan hoy, el banco más importante de Estados Unidos, JP Morgan, ha anunciado su salida de México. Ya venía haciéndolo desde el año pasado, pero ya ahora parece que se va a concluir. Y eso también es un mensaje a nivel internacional, ¿no?
Acuérdense que México destacó por muchos años desde la última crisis, después de la crisis del 94, a partir del 2000 en adelante, si algo ha destacado a México ha sido su sistema financiero y la seguridad que ha tenido el sistema financiero mexicano. Y de hecho se llegó a decir que estaba mucho mejor regulado que en Estados Unidos. Y pues bueno, imagínate, ahora se sale el principal banco, el banco más grande de Estados Unidos del país, justamente porque no ve hacia dónde va este gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, son mensajes que de alguna manera nos van a pegar. En este sentido, Vero, lo que preocupa precisamente es que uno de los mayores, vamos a decir, accionistas, prestadores de dineros, una institución financiera de este tamaño como es JP Morgan, y que bueno, pues tiene inversiones realmente multimillonarias en diferentes partes del mundo, pues justo esté anunciando que pues mejor, ahí nos vemos, que con permiso, que gracias por participar por el momento con mis inversiones y que mejor me voy a otro lugar. Eso tiene un significado sobre todo porque, como bien lo decía Iván, de pronto, bueno, pues acciones que tienen que ver con nuestra cotidianidad, Iván, con nuestro día a día, pues también se van reflejando sobre todo pues en esta confianza que tienen los inversionistas extranjeros que bueno pues están moviendo también. Eso también no es una cuestión que digamos sorprendernos, ¿no? No nos tiene que sorprender, David. Por siempre, Iván. No nos tiene que sorprender, pero lo que mencionaba Verónica ahorita hace un momento, en cuestiones de a la pregunta que hacía sobre si son enemigos o no son enemigos, que si se les va a rescatar, que quiebren, todo esto de alguna manera sí tiene su lógica, porque cuando la crisis del 94, este famoso error de diciembre que le cuesta el dinero de los ahorradores al sistema bancario, pues es lógico que ahora personas que lo vivieron, que estuvieron ahí, que ahora están en el gobierno, pues volteen y digan a todos estos hombres, por ejemplo, de los bancos, si tienen que quebrar, quiebren, porque ustedes en el 94 dijeron que sí, efectivamente, las personas no tenían la culpa del colapso económico, pero alguien tenía que pagarlo y va a tener que ser el contribuyente y el ciudadano que también vio mermados sus ahorros en ese momento. Cuando tú tienes ese tipo de declaraciones, ahora que se voltea la situación, pues sí, existe una tensión y observas una tensión que a uno se le hace fácil decir, ¿sabes qué? Tomo mis canicas y me voy. Pero también la otra parte que no está asegurando, porque el gobierno no tiene por qué generar empleos, pero el gobierno sí tiene que generar las condiciones para que se generen esos empleos que tanta falta hacen. Y ahorita que mencionas lo de la industria eléctrica, cuando nosotros analizamos esta situación de la industria eléctrica, yo te lo dije, David, estamos en una posición completamente irreconciliable porque son posturas ideológicas respecto a un sector estratégico en donde, por un lado, soberanía porque yo las puedo todas y por otro lado, ¿sabes qué? Date cuenta, no das la demanda, pero al mismo tiempo tú solo te estás golpeando porque no tienes ni para invertir, no tienes para abastecer y generar toda la demanda requerida y requieres que nosotros le entremos, claro, con su módica aportación, cómprame a mí la energía, pero el que se queda en medio sigue siendo el ciudadano. Ahora es más, cuesta más pagar el recibo de la luz, los servicios, los energéticos, la vida misma te está costando más y estamos en un confinamiento en donde utilizamos más energía eléctrica por los dispositivos y aquellos que tienen suerte de trabajar, pues están consumiendo más. Y aquellos que no tienen trabajo y que lo están buscando, no pueden salir a la calle y tienen que recurrir a las plataformas que ofertan trabajos y de nueva cuenta incrementan su gasto. Entonces estamos entrando en un círculo vicioso y de ahí que en muchas ocasiones uno diga, ¿de qué me sirve esta situación de la macroeconomía si yo no la veo reflejada en mi bolsillo? Y eso es algo que también tendríamos que estar explicando a las personas porque es importante la macroeconomía que tiene que ver con tu economía cotidiana. Y eso es algo que no se han detenido a pensar ni a explicar. A ver, Vero. Esta es una parte que justamente, ahorita mencionas lo de la crisis del 94 y todo este tema del FOAPROA y no sé qué,
efectivamente todo esto tiene sus claroscuros. Y el punto es que, por ejemplo, en el 94 nunca se explicó, sí, yo no digo que a lo mejor no haya habido empresarios y banqueros que se hayan visto beneficiados, sí los hubo, pero también lo que nunca destacó a lo mejor las autoridades financieras de ese momento o los mismos banqueros, yo no sé, es que este programa también permitió que los ahorradores sí mantuvieran sus ahorros. O sea, la verdad es que en el 94... O sea, casi ningún ahorrador perdió su dinero. O sea, tenía la facilidad de ir al banco y sacar sus 3 pesos o sus 100 pesos, ¿sí? O sea, el Fobaproa lo bueno que tuvo fue eso, que tú como ahorrador, pero si tú tenías 10 pesos en ese banco, tú ibas a recuperar tus 10 pesos. Bueno, claro. El punto ahora es que ese discurso se utiliza ahora de por qué voy a salvar a los empresarios otra vez, si ellos son ricos, que ellos inviertan su dinero. Pues la verdad es que no es que los esté salvando, mantenerlos para que ellos sigan manteniendo esos 100 empleos, esos 200 empleos, esos 500 empleos. O sea, no es salvar al empresario per se, es salvar todo lo que rodea a ese empresario, que justamente son estos empleos, ¿no? No olvidemos, volvemos a lo mismo, no recuerdo si es más del 80% de los empleos en México son generados por las pymes, y ni siquiera por estas grandes empresas, ¿no? Entonces yo creo que también lo que ha permeado más es un discurso, que un discurso realmente, o un discurso ideológico, que realmente un discurso o sea, que de verdad lleve un plan económico, realmente más allá de si eres el bueno o el malo, ¿no? Iván Moreno, vamos cerrando el tema. Concuerdo con lo que está diciendo en este momento, Verónica, sí, es una discusión completamente ideológica la que estamos teniendo en este momento, pero tenemos que comenzar a cerrar esa brecha entre los empresarios y entre el gobierno, y que realmente haya un plan y haya una dirección, haya un rumbo, porque sí, 8, 9 de cada 10 empleos los generan estas pequeñas y medianas empresas, que son los restaurantes, las tiendas, las mercerías, el propio mercado público, ¿sí? Donde hacemos el abasto de vegetales, verduras. Eso es donde están ahí realmente los empleos. Y mucha gente está diciendo, hoy en día, colabora más con la economía regional, consume lo nacional, consume. Pero si volteamos y vemos que hay, en ciertos lugares, hay locales que pertenecen a firmas de compañías transnacionales que están generando empleos y que son mexicanos los que están siendo empleados ahí, y que tal vez sean 6, 7, 10 familias las que dependan de esos empleos, pues tampoco tenemos por qué estar desdeñando o criticando si es o no una transnacional. Finalmente es dinero que se genera, que se gasta y se genera, y no es que se vaya, porque también no se ha explicado este famoso régimen de empresas que, vaya, son las que adquieran los nombres, ¿cómo se llaman estas, Verónica? Estas compañías que son... ¿Las transnacionales, Iván? Sí, que no. Lo único que haces es... Alquilas el nombre y pones... Exactamente, como es algunos de los Oxxos o como es algunos de los 7-Eleven. No es que sea tuyo, o sea, el negocio es tuyo, pero estás rentando la marca nada más. Es la franquicia. La franquicia. Sí, las franquicias. Entonces no importa que sea franquicia, son mexicanos y es gente que está invirtiendo su dinero y que se está quedando en el país. Sí, es dinero de ellos, ajá. Sí, es dinero que se queda en el país. Tenemos que acabar también con esas ficciones. Así es. Oye, Vero Reynolds, pues te agradecemos mucho que nos hayas venido, como siempre, a dar mucha luz en este esquema de economía, que de pronto, bueno, pues para los que no sabemos tanto, pues a veces nos causa muchísimo problema, pero bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos tips y sobre todo, bueno, pues darnos un panorama mucho más amplio de cómo se perfila la economía en México y bueno, pues vamos a ver qué tal también se va ajustando todo en este 2021. Iván Moreno, muchas gracias también. Amigos, amigas, pues esto fue Cronómetro 2020. Recuerden, a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Quédense todas estas plataformas de 724.mx. Nos vemos el día de mañana. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Cronómetro 2020.